Hola hermanos, llevo unos días jugando al despiste porque había que definir los últimos pasos previos a la transición y al mismo tiempo tenía que ganar algo de tiempo para acercarme a las presidenciales norteamericanas y al mismo tiempo tenía que identificar a los últimos oportunistas. Me explico. Para trabajar, lo he dicho muchas veces, no están las redes, sino las reuniones en silencio. Por otro lado, yo tengo dos tipos de personas identificados muy habituales en los soportes donde publico para Cuba. Recordad que yo publico para Argentina, para México y para Cuba. Argentina y México es donde me da dinero. Y Cuba es donde lo hago por la satisfacción personal, por el impulso personal de luchar, de colaborar por la libertad. Ahí tengo dos tipos de personas. Los chihuahuas, como los llamo, que son los que no paran de ladrar, pero fijaros el efecto que me ha hecho durante estos años, porque yo tengo muy claro que para cuidar mi casa quiero un pitbull en silencio y no a chihuahuas ladrando. De hecho, los chihuahuas me explican por qué muchos intentos de liberar Cuba han fracasado. Y por otro lado, tengo oportunistas que cuando ven que me acerco a la meta, acuden presurosos a significarse y cuando entienden que me alejo de la meta, abandonan su puesto de combate. No los quiero, no los necesito, no los queremos, no los necesitamos. Y al mismo tiempo, yo, que no tengo ningún complejo a la hora de reconocer los errores o las debilidades en momentos determinados, he necesitado acercarme a la garantía de la victoria de Trump. Trump, a mí no me interesa como presidente de Estados Unidos en sí mismo, ya que yo ni vivo ni voto en Estados Unidos. A mí me interesa Trump por el compromiso firme que garantizó hace tiempo, no de liberar Cuba, sino de apoyar un proceso estratégico, claro, definido, nítido, objetivamente posible, ambicioso, para liberar a Cuba de parte de cubanos implicados. Y eso es lo que tengo, y eso es lo que aguardo, y eso es lo que espero. Y ahora, sabemos, todos los que están en el entorno de Trump. De hecho, hace pocos días se celebró una cena para celebrar la victoria de Trump, donde intervinieron Ron DeSantis, el gobernador, y Rick Scott, el que fue gobernador y ahora es senador republicano. Ahí no estuvieron invitados ninguno de esos que quieren significarse como republicanos de pro, pero que los republicanos no quieren saber de ellos. Los republicanos, igual que yo, no queremos oportunistas aprovechados que se arriman según soplan los vientos. Por eso, como yo solo, ni siquiera con el equipo del que me he venido rodeando durante estos años de pelea, no podemos arrinconar al régimen. El régimen nos torea, y lo reconozco, porque al que temen de verdad es a Donald Trump. Y había que esperar a que Donald Trump venciese. No hace falta ni que tome posesión, con que venza es suficiente. Digo más, con que vaya quedando claro la posibilidad de victoria de Trump dentro de una semana exacta, ya es más que suficiente para irnos posicionando en dos elementos que son clave: la inmovilización del castrismo y la dependencia de los elementos del castrismo a un proceso de transición claro, nítido, definido y controlado. Bien, a una semana de la victoria de Trump, estamos al mismo tiempo a una semana del exilio de Díaz-Canel. Eso lo avisé hace mucho tiempo y dije que Díaz-Canel sale de la isla
el mismo día en que su salida de la isla no sea la noticia principal de los noticieros del mundo, ya que la noticia principal de los noticieros del mundo el 5 de noviembre va a ser las elecciones presidenciales y no la salida de Díaz-Canel, que quedará difuminada en un segundo plano. Ese día, Canel sale de la isla, dentro de una semana, y ese día se celebran las presidenciales. Bien, todo apunta a que con Canel fuera y Trump vencedor, tenemos establecidos dos puntos del triángulo desde el que vamos a controlar la transición. El tercero, perdonadme, es esa posición que ha adoptado en un sitio próximo a Florida y próximo a Cuba, que es uno de los estados de México que no está controlado por el gobierno populista comunista de izquierdas que ha revalidado, aunque con otra cabeza, las presidenciales en México. Aún quedan unos pocos estados libres y en uno de esos estados hemos creado nuestra posición. Y desde ahí intervenimos no solamente en la recuperación de la derecha en México, sino en la transición en Cuba con el apoyo de las huestes republicanas que Trump enviará para posicionarnos con fuerza en este proceso de transición. Dicho esto, va a haber una posición en un condado de Florida que tenemos muy definido ya y que está en manos republicanas ya. Vamos a crear nuestra posición de fuerza en Florida, donde vamos a crear una estructura fuerte que signifique el apoyo de Trump a la transición en Cuba. En México tenemos posicionada toda la estructura de cambio, con la proximidad con ese condado en Florida y con el tercer elemento del vértice, que es en el que me quiero extender, que es el Palacio de Gobierno en La Habana. Mirad, con la salida de Díaz-Canel llega a la presidencia Manuel Marrero. Lo he explicado, y lo he explicado muchísimas veces, que no es lo mismo un Marrero dependiente de una estructura castrista que un Marrero dependiente de una estructura de Cubanos Unidos Buscando Amanecer, que es un partido apoyado por Trump una vez recuperada la victoria en Estados Unidos, que se creó para transicionar en Cuba. En Cuba nadie defiende la idea que solo defendéis algunos en las redes, que es tumbar al castrismo y echarles. Eso es muy bonito, pero no es posible. La vía para someter al castrismo es crear una transición, esa es hasta donde llega la posición de fuerza, que admitan la transición, esa transición llevarla hasta la regeneración total del estado en el que se encuentra la isla de Cuba y sobre todo el pueblo cubano, y en su momento llegar a elecciones libres donde ese pueblo elegirá el futuro, el destino de cada uno de los cubanos, incluido cada uno de los partidos que en ese momento se presenten, y por tanto decidirán el futuro del Partido Comunista con sus votos. Si no hay votos, no hay futuro para el Partido Comunista. Ese es el proceso. De forma que Manuel Marrero es la persona que desde el Palacio de Gobierno va a representar a Cuba en este gobierno conjunto de transición. Lo que pasa es que Manuel Marrero, igual que ahora Díaz-Canel, no es más que un elemento al servicio del verdadero poder del castrismo, que es al que hay que inmovilizar. Ese poder del castrismo, desde el exilio de Díaz-Canel y desde la victoria de Trump, va a estar representado por Alejandro Castro Espín, mientras su padre permanezca vivo. Pero es un castrismo inmovilizado, bloqueado, pero no con el bloqueo o embargo del que se habla, sino el bloqueo en sus funciones de represión, en sus funciones de salvaguarda de sus intereses. Es verdad que cedemos para poder avanzar en algunas de las pequeñas cosas que tenemos que ceder. No es la impunidad, pero sí es verdad que dejamos que algunos castristas puedan mantener parte de su dinero de forma que no se conviertan en obstáculos. Sobre todo castristas uniformados, ya que el poder real está en el PCC y el PCC está invadido en sus núcleos más altos por uniformes verde olivo.
Bien, esta es la forma de avanzar. La forma de avanzar en teoría es vamos a tumbarles, vamos a sacarles o vamos a pedirles que se vayan. No, esto no funciona. Y está visto y demostrado que no funciona. Lo que funciona, lo que va a funcionar es obligarles, inmovilizarles, bloquearles para que no puedan oponerse al gobierno de transición. El gobierno de transición es conjunto y lleva de la situación que no queremos a la situación que queremos, con un camino conjunto. Y después el pueblo, lo he repetido millones de veces, elegirá el futuro de cada uno de los partidos opositores y el futuro del Partido Comunista. Es así de fácil. Luego os anticipo lo que falta para que, como digo en el título de este video, los cubanos al fin alcancemos nuestros sueños. Que Trump venza, lo que va a ocurrir dentro de una semana. Que Canel se exilie, lo que va a ocurrir dentro de una semana. Que Marrero llegue al Palacio de Gobierno, lo que va a ocurrir dentro de una semana, pero controlado por Cubanos Unidos Buscando Amanecer. Y que Alejandro Castro Espín defienda los intereses que le quedan al castrismo, a la estructura castrista, pero bloqueado e inmovilizado para oponerse, para reprimir cualquier estorbo en este proceso de transición. Para eso, creamos 3 núcleos de fuerza, creando un triángulo que imposibilite ninguna o ningún movimiento que enturbie este procedimiento. En un condado, ya en manos de los republicanos en Florida, establecemos la base de actuación conjunta de Trump y nuestra para controlar la transición. En México estamos todo el sistema operativo de la transición preparada desde Cubanos Unidos Buscando Amanecer, y en La Habana tenemos a Manuel Marrero como representante del gobierno de transición, y en punto cero estará Alejandro Castro defendiendo los intereses que ya están trazados, que ya están negociados, que ya están hablados, que ya están aceptados por todas las partes, que son la salvaguarda de algunos intereses pequeños, menores, de los que pudieran con sus uniformes estorbar, para garantizar un proceso donde millones de cubanos nos vamos a beneficiar, mientras que algunos chihuahuas seguirán ladrando como hasta ahora. Pero eso no es absolutamente ningún problema. Si no pudieron tumbarme a mí, si no pudieron tumbar al castrismo, no quiero a chihuahuas defendiendo mi casa. Quiero a pitbull, que ladran menos, pero atemorizan más. Prefiero un pitbull con el pelo rubio, la corbata roja y su forma de ser decidida, que chihuahuas diciendo que van a morder los tobillos de todo el que pasa a su alrededor. Solo ladran, pero no muerden. Los cubanos, los millones de cubanos, los que me interesan. Los que sé perfectamente que son valientes, pero cuando un pueblo no tiene capacidad de supervivencia, ¿cómo va a poder enfrentarse a elementos armados? Todo eso es lo que había que ir eliminando con el tiempo que fuese. Y mientras hemos estado trabajando en la eliminación de todos esos obstáculos reales, en la vida real, estaban los oportunistas yendo y viniendo. Ahora gana, ahora no ha cumplido, ahora pues esta fecha, ahora la fecha pasó, ahora no sé qué, ahora no sé cuánto. Eso no les quiero para nada. Y mucho menos a los chihuahuas. Abrazo.